Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, las 7:47 y cambiamos de tema para centrarnos ya en temas más políticos y vamos a hablar acerca de la consulta popular. Recordemos que el presidente Lasso presentó el lunes pasado las preguntas para la consulta popular. Las 8 interrogantes giran sobre 3 ejes: seguridad ciudadana, calidad institucional y medio ambiente. La intención del gobierno es lograr una especie de chaleco de salvavidas que le permita salir a flote quizás de un ambiente que es adverso, de oposición política y rápido desgaste de su imagen, del apoyo popular que ha tenido. Sin embargo, analistas han advertido que este intento por lograr un oxígeno en su gobierno, en su mandato, es una apuesta riesgosa que podría complicar quizás la gestión actual del gobierno a más de 3 años y medio para su fin. Así que, bueno, primer escollo, primer obstáculo que tendría que afrontar el gobierno para desarrollar esta consulta popular es sin duda la calificación por parte de la Corte Constitucional, y está en las manos de la Corte Constitucional estas preguntas. Y bueno, hay abogados, catedráticos, expertos en el tema que consideran que varias preguntas difícilmente podían superar este filtro, pero también está el filtro político. ¿Qué tan bueno es, bueno, hacer esta consulta? Hay quienes han calificado de un suicidio político, quizás un lastre para Lasso, o también lo han visto con buenos ojos porque dicen, bueno, ya no tiene mucho que perder y esta es una oportunidad que podría cambiar las cosas. ¿Qué nos dice don Ramiro Rivera, analista político, que ya está listo para su entrevista? Gracias, Ramiro, por estar con nosotros. Un buen día. Y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre esta apuesta que hace el Ejecutivo a la gente? Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, es evidente que este no es el mejor momento. Se supone que un gobierno que quiere introducir cambios sustantivos a la estructura del Estado, a las políticas económicas, a los temas frente a los cuales es sensible la opinión pública, al sistema de partidos, a la gobernabilidad y en general a los temas de la institucionalidad, debe aprovechar su mejor momento. El mejor momento del presidente Lasso fue cuando culminó con éxito la campaña de vacunación, octubre, noviembre del año pasado. Ahí existían condiciones para echar al traste la estructura dictatorial y autoritaria que había dejado el correísmo, porque fíjese usted, quienes estudien en materia constitucional van a darse cuenta que la constitución del señor Correa dejó más candados petrificados, con más cerrojos y seguridades que la propia constitución de Pinochet. La constitución de Pinochet, los chilenos la reformaron en el 89 y luego una reforma profunda que se hizo en el año 2005 bajo el liderazgo de Ricardo Lagos, al extremo que los chilenos decían la constitución de Ricardo Lagos. Quedó solamente la sombra de la constitución de Pinochet. En cambio, Ecuador está amarrado de pies y de manos con una constitución que dejó con preceptos petrificados que no facilitarán al Ecuador para que siga adelante. Pero bueno, el gobernante no aprovechó su mejor momento, no tuvo el sentido de oportunidad y concluyamos que no es el mejor momento. Segundo, no son las mejores preguntas. Hay preguntas que tienen poco sentido, por ejemplo, la relativa a los movimientos y partidos políticos. El problema no está en las firmas, el problema no está en las afiliaciones, el problema es en los votos que tenga un partido. Debía haber colocado un umbral de acceso al Parlamento. ¿Qué quiere decir con eso? Que si usted tiene un movimiento y aunque saque un asambleísta en Pastaza, en Zamora o en otra provincia, no accede al Parlamento, sino ha alcanzado por lo menos un 3% de la votación nacional. Eso es lo que rige en países donde hay sistemas de partidos fuertes. Bueno, pero ese es tema de otro costal. No ayudan tampoco las preguntas, pero tampoco ayuda el gobierno. El gobierno es tan débil y usted ha dicho con mucha claridad, tiene poco o nada que perder. Ya está en un bajísimo nivel de popularidad, no tiene una estrategia comunicativa, no tiene voces,
de manera intermitente sale la desgastada imagen del presidente, a veces en escenarios forzados, el gobierno no hay. Yo llegaría al extremo de decir, la consulta tiene tanta importancia que sería una irresponsabilidad dejarla en manos del gobierno, aunque parezca contradictorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gran debate, el análisis de los temas, para que los ecuatorianos vean qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, no debe provenir del gobierno, sino de la sociedad civil, de los entendidos, de los ciudadanos, de las personas que están preocupadas por este tema. Ya en la disyuntiva de convocarse a una consulta, simplemente esperemos los dictámenes de la Corte Constitucional. Al parecer, el gobierno no fue más al fondo de los temas porque sabía que la Corte Constitucional le iba a decir, mire, lo que usted quiere, digamos que eliminar el Consejo de Participación, afecta a los elementos constitutivos del Estado y entonces tiene que hacerlo vía constituyente. O de otros temas con cierta profundidad le diría, oiga, este tema es mediante reforma parcial a la Constitución conforme el 442 de la Constitución, así es que prepárese. Entiendo que la liviandad de algunos temas tiene que ver porque hay cierta certidumbre de que la Corte Constitucional le diga estas preguntas pueden ser procesadas mediante enmienda constitucional. Y la Corte Constitucional ya tiene pronunciamientos sobre reformas mediante enmiendas relativos a la Fiscalía, a la extradición, al rol de las Fuerzas Armadas o a la reducción de los parlamentarios. Esperemos ese escollo y ahí obviamente nos veremos abocados de participar en un debate amplio, porque las consultas no dan espacios para ver grises, para ver colores distintos. Una consulta popular es blanco o negro. ¿Qué Claro, es significa apoyo o eso? rechazo al gobierno, si en este Exactamente. caso lo propone el Sí, gobierno. sí o no, ¿ya? Y entonces habrá que diseñar una estrategia donde se dé cuenta la gente que decirle no es que todo siga igual, que decirle no le ayuda al Ecuador a la gobernabilidad, que decirle no le ayuda al narcotráfico, que decirle no ataca los temas de seguridad ciudadana y que decirle sí, aunque no es un perfecto sí, algo vale la pena. Es lo que hay, es lo que queda. Como suele decir mi madre, hay un tiempo para escoger y hay un tiempo para recoger. Al gobierno se le pasó el tiempo para escoger la mejor oportunidad. Ahora tiene que recoger lo que le queda en esta última oportunidad. No hay más. Es complejo, Ramiro, y mientras esta consulta popular se sigue analizando, se sigue ventilando, como apuntaba un artículo de José Hernández en Contra Pelagoto, sin ilusión. Bueno, muchos se cuestionan también por qué no se preguntaron otros temas como la economía, como el empleo, que eso realmente es algo que afecta a los ecuatorianos en el momento actual. Además de la seguridad, sí, pero esos temas se quedaron, parece que, debiendo de esta consulta que propone el Ejecutivo. Porque, ¿sabe qué? Porque la sociedad ecuatoriana no es una sociedad madura. No es una sociedad en el que se debatan los temas a profundidad. Es una sociedad donde se imponen los clichés, los gritos, las consignas, las viejas ideas ideológicas. Si usted pregunta y le dice al ecuatoriano, mire, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hay 40,000 empleados. Es un sistema en el que hay muchos mecanismos de corrupción, sobreprecios, amiguismo, tráfico de influencias, etcétera. Estaría de acuerdo que siguiendo siendo la seguridad social responsabilidad del Estado, tenga una gestión gerencial independiente, le juro que pierde. Porque la consigna de la política ecuatoriana, que es simplista y es prejuiciosa, diría, van a privatizar la seguridad social. Y se negaría. Si usted dice, si está de acuerdo en una reforma laboral para nuevas formas de trabajo en el mundo actual, por horas para los jóvenes, en el ámbito del mundo digital, etcétera, etcétera, le doy anticipado que pierde. Entonces, tampoco un gobierno puede lanzarse con preguntas
a sabiendas de que no tiene una sociedad madura, que tiene una sociedad donde las élites están ancladas en el pasado. Fíjese usted, yo he visto declaraciones ayer de viejos y vetustos dirigentes sindicales que se oponen a que las farmacias distribuyan las medicinas a los pacientes del IES. ¿Y por qué? Eso es una modalidad que existe en todos los países europeos y en sociedades modernas. ¿Qué querían? Que se abarrote las bodegas con medicinas, que se pudran, que se roben, que vayan al mercado libre. Es que esos son nuestros liderazgos. No es gente que piense en la modernidad, no es gente que piense en el futuro del país, es gente que piensa en el statu quo y en las viejas comodidades de la burocracia sindical. Ese es el problema del Ecuador. Eso es tristemente cierto, Ramiro. 7:57 dialogamos con Ramiro Rivera, analista político, sobre el impacto de la propuesta de consulta popular. Y Ramiro, hay quienes también se preguntan, bueno, esta para la redundancia, pregunta que postula el Ejecutivo en esta consulta de reducir el número de asambleístas y fijar un número de adherentes. ¿Cambiará en algo las cosas? Porque hay quienes también dicen, bueno, se debió haber propuesto reformas profundas al Código de la Democracia para cambiar el sistema de partidos que parece que no está funcionando. Y nos preguntan estas dos cosas solamente. Es una pregunta bien tonta, una pregunta sin ningún sentido y una pregunta sin ninguna eficacia. ¿Por qué? Porque usted con un poco de dinero en una sociedad pobre como la nuestra, pone 100 mesas en 100 esquinas, paga $2 por firma o afiliación y a los 20 días tiene un partido con 200,000 afiliados. Por favor. O sea, ¿cómo no entendemos en dónde está el problema del sistema político ecuatoriano? ¿Sabía usted que en países como el Reino de España hay más de 100 partidos políticos? Los hay. Lo que pasa que en España, como en Alemania y en otras sociedades democráticamente consolidadas, existe el umbral de acceso, el umbral de existencia, el umbral de acceso y el umbral de sobreexistencia de las organizaciones políticas. Aquí cualquiera puede tener una firma. Yo le aseguro que si usted pide un certificado en el Consejo Nacional Electoral, es probable que usted esté afiliada al Movimiento Amigo, a Suma, a cualquiera de esas organizaciones. ¿Por qué? Porque fueron fábricas para falsificar las firmas. Entonces, ¿para qué pedir que tengan 1.5 de afiliados registrados y que los va a vigilar el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? El correísmo, Pachacuti, Partido Social Cristiano, y creo que se reparten todo. Eso es, siguen en luna de miel ahí. Hay una sola vocal que tiene pues una imagen de transparencia, de honestidad, la tienen en el congelador, no le dan ni siquiera la información. Los ecuatorianos sabemos a dónde se pasean esos señores, a qué países del mundo, quiénes pagan los viáticos, quiénes financian los viajes. No hay transparencia. ¿Qué es lo que debía haberse hecho ahí? Colocar un umbral de acceso a la representación. Por ejemplo, decir que solo los partidos y movimientos nacionales pueden postular candidatos a la Asamblea Nacional. Porque ¿qué es lo que sucede hoy? Un enjambre de movimientos provinciales pequeños acceden a la asamblea. ¿Y para qué? Para utilizar ese votito para extorsionar, para chantajear, para vender, para calcular un voto a cambio de prebendas. ¿En beneficio de quién? Del caudillito del cacique provincial dueño de ese parlamentario. ¿Por qué no se puso una reforma en virtud de la cual, por ejemplo, se eliminen las famosas circunscripciones electorales, que fue una herencia del correísmo para lograr sobrerepresentación? No hacen nada. ¿Por qué no colocar, por ejemplo, ahí que los asambleístas nacionales de un mayor número, que según la propuesta van a ser 34 asambleístas nacionales, más me parece que 84 dan 118, que tengan otras potestades, otras atribuciones, porque alguna diferencia tiene que haber entre el asambleísta nacional con el provincial? ¿Por qué no se formuló el sistema bicameral?
Si yo no sé qué pasó ahí con el Ejecutivo, pero me parece que esa propuesta es una propuesta sin poco sentido, con poquísimo sentido. Y hay otras preguntas que le anticipo, como la disminución del número de legisladores, que no es nada difícil que esa pregunta se pierda. Porque usted va a tener provincias como Bolívar, Carchi, Napo, Morona, Santiago, Pastaza, Zamora, Galápagos, Sucumbío y Orellana, que van a tener un solo legislador. Así es. Ahora tienen dos o tres. O provincias como Cañar, Imbabura, Cotopaxi y Santa Elena, que van a tener solo dos. ¿Y sabe qué? En todas esas provincias, Pachacuti es fuerte. Si pasa, Pachacuti no va a permitir que pase una, una propuesta donde la representación de ellos va a disminuir. Van a pelear como perros y gatos, van a arañarse para que eso no pase. La bondad de eso, ¿cuál sería? Que si yo soy de una provincia pequeña y tengo que designar a un solo legislador, ya no voy a designar a cualquier tonto de capirote, pues. O sea, ya no voy a ponerle en la asamblea a alguien que sabemos de la vecindad que es un pillo, que es un vividor, que es un vivaracho, que es un politiquero, un demagogo. Voy a tratar de votar por el más capaz o por la más capaz, por la persona más inteligente, por aquel ciudadano más preparado. Bueno, todo eso tiene que ser materia de un amplísimo debate, porque también las consultas populares, creo yo, deben ser oportunidades para educar a la ciudadanía. Cuando usted tiene una ciudadanía de calidad, tiene representación de calidad. Cuando tiene usted una representación de calidad, tiene partidos políticos de primera. Y si tiene partidos políticos de primera, tenemos de última ahora, ¿no? No hay de primera. Tenemos una democracia más sana, más robusta porque la democracia tiene íntima relación con la representación con el parlamento con el debate de los temas nacionales. Lo que hoy tenemos es, no quiero que se me salga una palabra no muy decente, pero es una vergüenza, es una catástrofe, es de lo peor, salvo obviamente contadas excepciones, porque no todos son tontos, no todos son infinitamente Otros se ignorantes, y pasan hay de gente vivos. preparada. Así es, así es. Bueno, pugnas por todo lado y así como decía Lenín Moreno, ojalá tuviera un mejor pueblo, ojalá tuviéramos mejores políticos. En fin, hay mucha tela que cortar sobre esta consulta. Seguiremos sin duda conversando. Gracias a Ramiro Rivera, analista político, por darnos su visión de esta consulta popular que se propuso el lunes, que se conocieron las preguntas del lunes y bueno, seguimos hablando de estos temas para entender mejor lo que se está proponiendo y bueno, estar más informados si es que se da esta consulta popular y referéndum en realidad. Gracias, Ramiro, por estar con nosotros. Muy amable. Muy buenos días. Muchas gracias.